empezamos las conversaciones. Bueno, estamos grabando, buenas tardes. Bueno, estamos acá con Alberto, que rindió la certificación este lunes, ¿cierto? El lunes Sí, pasado. el lunes que pasó. El lunes que pasó. 27. 27 de junio. Y bueno, súper bien, rindió la certificación, está feliz y aliviado, ¿no? Por otro lado, está aliviado. Y estábamos justo conversando, me preguntaba Alberto cuánto es el tiempo típico de preparación para la certificación. Me contaba Alberto que él se fijó como meta 2 meses de preparación y en realidad le llevó 4. Y bueno, yo no tengo una respuesta única. Esto depende de cada uno, cómo se puede preparar, cuánto tiempo le puede dedicar y también la necesidad de rendir. Y yo le contaba mi experiencia que yo tardé como 1 año preparándome, porque era como que seguía estudiando, no me decidía. Y me decidí a rendir la certificación porque yo me estaba preparando para dar clases de Project Management y justo tenían que empezar mis clases, iba a empezar mis clases y dije, no me voy a parar adelante de la clase sin ser PMP. Y ahí puse la fecha y rendí. Pero si no hubiese tenido ese incentivo, por ahí seguía estudiando y no me presentaba. Por eso digo, depende de cada uno. Pero creo que 3-4 meses es un tiempo más o menos promedio. ¿Qué dicen ustedes? Okay. ¿Cómo van? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola Rubén, ¿cómo estás? Bueno, ya que saludé, yo le comento mi experiencia hasta ahora. Vengo bastante lento con respecto a lo que había planificado, pero bueno, también estuve en el medio tema de salud, de COVID, todo que se me complicó y bueno, tuve que hacer un parate. Pero nada, fue una situación, bueno, que pude superar, digamos, no pasa nada. Por eso me retrasé un poco y me pasa lo mismo también que tengo la sensación de que cuando hago los exámenes de la unidad, a veces no me va bien en todas las áreas de conocimiento. Hay alguno que me entra duda y bueno, ahí vuelvo un poco a repasar todo lo que había leído y todos los PDF a volver a leerlo y darle un poco más de foco ahí. No me animo a seguir hasta que en esa no pueda pasar teniendo confianza de que sé toda esa parte. No me animo a pasar a otra unidad. Yo voy por la unidad 3, la última parte, o sea, me faltaría la 4 y repaso final. Como no sé, estaría por medio quizás, no sé, o un poquito más, pero Más que el medio, ahí sí. un poquito más que el medio, sí. Y bueno, esa fue mi experiencia hasta ahora. Voy lento, sé que te hace una pregunta, no sé si capaz todos tienen la misma, es el año que viene, ¿cuándo se prevé que cambie el examen y todo esto? ¿No? Yo obviamente todos creemos que vamos a dar antes del año que viene, pero ¿hay alguna previsibilidad de eso, del año que viene, del examen? ¿Si No va a sabemos, cambiar? PMI no anunció nada todavía y cuando PMI anuncia, normalmente anuncia como unos 6 meses antes. Por lo tanto, como todavía no se anunció nada, suponemos que este año va a seguir el mismo examen, pero no sabemos, no sabemos. Bien. Así que bueno. ¿Alguien más quiere comentar su experiencia? A mí, yo un comentario nada más. Justamente hoy me llegó un mail de PMI Latam, que en el 2023 el examen que cambia es el CAP, El técnico. CAPM, sí. Ese, exacto. Sí, porque ese examen CAPM no cambió cuando cambió el PMP. Entonces ahora cambia el CAPM, pero del PMP no anunciaron nada todavía. No vi nada yo tampoco. Ok. Bueno. Consulta, Sí, Alberto. Gustavo. ¿Vos tenías antecedentes en gestión de proyectos? ¿Venías fuerte, digamos, en términos de conceptos o digamos, la preparación fue básicamente, me refiero a, digamos, la preparación para el examen, fue una preparación desde cero? Es decir, esos meses que te llevó preparar tu examen, ¿fue para construir conceptos desde cero o venías muy fuerte con antecedentes digamos, teóricos basados en la práctica o en tu experiencia previa?
Bueno, aprovecho buenas noches para todos. Buenas noches, sí, ya aquí también estamos de noche. ¿Cómo Bueno, estás? te cuento que yo tengo experiencia en el manejo de proyectos. Yo trabajo para la Ujú. industria petrolera Ok. y manejo proyectos y trabajé para una empresa tipo proyectizada. La empresa como Ujú. tal tenía un área de desarrollo de negocios y era lo que en esta teoría se denomina proyectizada. Teníamos internamente nuestro equipo de trabajo completo, era una réplica de la empresa, técnicamente hablando, en el cual generábamos los proyectos sin necesidad de acudir a otras dependencias para poder realizar los proyectos. Otro tipo de empresas en las cuales trabajé sí eran tipo matricial, en donde uno ingresaba a las áreas y le asignaban personal y cosas de ese estilo. Y dentro de ellos hay también proyectos de tipo híbridos. Mi conocimiento era, considero, bueno, pues por el tiempo que llevaba. Sin embargo, no, para ser honesto con uno mismo, tiene uno como ciertas cosas que aprende mal, desarrolla mal. Ujú. Y sobre todo que no está actualizando. Y me fijé mucho en el examen que algo que está muy arraigado es el manejo con el personal. Esa relación entre el director de proyectos y el personal, desde mi punto de vista, de lo que yo manejé, dista un poquito respecto a la realidad. Entonces, a la realidad que plantea Plantear el el Pepe. PMI. Ujú. Entonces, por poner ejemplo, lo que, lo que se refiere a castigo, entre comillas, no sé cómo, no se me viene la palabra fácil, es si un empleado hace X o Y, pues si yo ya sé que está en contra de algo, pues aplico de una vez un procedimiento o una normatividad que tiene la empresa. Mientras que el PMI dice, de alguna manera, lo induce a uno que uno tiene que hablar cara a cara, primero plantear las cosas y después de eso sí llegar a una conclusión sobre las cuales uno toma una acción, ¿sí? Eh, Sin embargo, es un ejemplo de lo que viene en una experiencia aquí regida por la empresa estatal, en donde uno tiene que regirse directamente por unos procedimientos. Ujú. Sí, en realidad, bueno, el foco que tiene el PMI, la guía del PMBOK, y a medida que avanzamos en las ediciones, está cada vez más fuerte, es el foco de un líder que delega, que ayuda, que da soporte, que le facilita las cosas, y no un líder directivo. Y en ese sentido, tenemos que pensar el contexto como equipos de profesionales muy preparados, muy comprometidos, muy motivados, en donde el líder los deja realmente trabajar, que van a hacer lo mejor de sí mismos, y bueno, como líder puede llegar a facilitar reuniones o puede llegar a remover obstáculos, pero no tanto a dar directivas ni penalizaciones, como decía Alberto, ¿no? Ese es el Ujú. contexto. Si nosotros pensamos en un contexto de profesionales muy preparados, competentes, motivados, sería la forma de trabajo normal. Ahora, si nosotros pensamos en proyectos, en algunas industrias los proyectos tienen en sus equipos personal con poca preparación, a veces poco motivados, ¿no? Y la forma de liderarlos es diferente. Entonces, para el examen piensen todos que están trabajando con un equipo de profesionales súper competentes, súper motivados, súper realmente comprometidos con el trabajo, y entonces ese es el estilo de liderazgo que ejerceríamos, ¿no? Un liderazgo más de delegar, dejar que las personas sean creativas, innoven y en todo caso facilitar el trabajo. Cecilia, una cosa, Ok. perdón, interrumpo. Eh, Respecto a mi pregunta inicial que yo te hacía y el cual estamos hablando, es, yo me fijé como meta sacar esto en 2 meses, Ujú. basado uno en mi conocimiento y dos en la dedicación. O sea, tenía planeado un buen tiempo para dedicarle al estudio.
Sin embargo, no fue posible, por más que le dediqué las 2 últimas semanas muchísimo tiempo, casi 10 horas al día, en repetir y repetir y repetir, y me parece que es bastante retador. Por eso mi pregunta no era orientada en cuánto lo logramos, no, sino que en un promedio, tú que tienes la base de datos, ¿cuánto nos fijamos los que empezamos de estudiantes de este cuento? ¿Cuánto nos fijamos en promedio? Simplemente hay gente, me imagino, pues más retadora, que dirá un mes, y otros que dirán un año. En ese rango uno dirá, después de pasar esta experiencia, dice uno, venga, no se arriesguen tomar un mes porque es muy poco, así tenga mucha experiencia, y no se tome tampoco un año porque pues dedíquele un poquito más de tiempo. Me Claro. parece eso. A eso iba Sí, orientado yo sí, la sí, pregunta. sí. No, un mes es un mes, bueno, de nuevo, según la preparación y los conocimientos previos, ¿no? Porque hay gente que se prepara, y yo conozco capacitaciones que son de una semana. Y hay gente que hace la capacitación full time, una semana full time, las 8 horas, bueno, 40 horas, ¿no? 5 por 8, 40, y después repasan un poquito y se presentan. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de capacitación, no me parece que dé resultados, y me parece que es demasiado, o sea, hay que estar, podría ser que tenga una preparación previa fuerte como para poder en una semana después ir a dar el examen. Pero lo normal es que sea más de 2 meses. Las planillas que yo les hago preparar inicialmente son optimistas. Los tiempos son optimistas. En general creo que por el feedback que he recibido a todos les lleva un poco más de tiempo de lo que yo estimé. Pero de todas formas lo van regulando. Primero porque van surgiendo problemas en el medio. Eso casi siempre ocurre. Y con el trabajo, con la salud. Y por otro lado, y sí, tiene mucho contenido, son muchos conceptos. Cuando hay algo, cuando los cuestionarios por ahí no les salen bien, los repiten. Entonces, normalmente yo diría que menos de 2 meses es difícil, diría que un promedio son 4 meses. Pero hay gente que lo ha hecho mucho más largo, 6 meses, no sé. Por eso, depende mucho de cada uno. Ahí tengo a Roberto que levanta la mano. Adelante, Roberto. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, antes que nada, Alberto, felicitaciones por el logro. Gracias. Así que aprovecho que estás y te consulto. Yo tengo dos dudas. Por un lado, si tuviste en el examen preguntas relacionadas a la ruta o al camino crítico o ejercicios con fórmula estas de la técnica del valor ganado. Esa es una de las preguntas. Y la otra, bueno, ¿cómo te fue con el tiempo total del examen? Si llegaste bien o cómo te fue con eso. Sí, digamos, yo quisiera compartirles el todo de la experiencia como tal, y en el cual voy a abarcar tus dos preguntas. Y las comparto, y le decía, hacía énfasis a Cecilia, que lo que yo les voy a compartir puede sonar muy tonto, pero es que de la experiencia también uno sabe que por cosas tontas se pierden los proyectos. Y este en parte puede ser mi proyecto de, de- de educación en ese momento. Entonces les voy a comentar desde un principio. ¿Por qué? Porque esas lecciones aprendidas, cuando uno tiene el periodo limitado, empiezan a ser bastante críticas. Resulta que cuando yo me inscribí al PMI para tomar el examen, me inscribí, pagué la membresía, y me salió mi nombre, Alberto Bello, y dos números, uno de la sesión y otro del PMI, algo así. Entonces, me dijo que hiciera, abajo había un link en donde dice que haga la prueba del computador. En ese momento en que asigna uno la hora. Sale para conocimiento todo, sale unas fechas, por lo menos a mí me salió una cantidad de fechas desde junio 20 a casi todos los días y a toda hora. Entonces yo decidí tomarla el junio 27, era un día feriado aquí, lo tomé a las 4 de la mañana para evitar el problema del ruido. Tengo familia, mis hijos, entonces yo dije, a las 4 de la mañana no existe nadie, todo el mundo está dormido y puedo dedicar todo el tiempo. Entonces me dio ese número, probé mi computador
y el computador no tenía acceso a la cámara. De tal manera que, bueno, me quedé con esa eh, limitante y decidí utilizar para el examen de ya real el computador de mi hijo. Y el computador de mi hijo dista en el teclado y es un teclado que tiene extendido a mano derecha los números, mientras que el mío es más pequeño. Van a ver lo relevante del cuento. El teclado de mi hijo es en español y el teclado en que yo llevo mi computador desde hace tiempo es en inglés. Aunque yo sé que uno puede configurar, abajo está el botoncito de cómo se configura el teclado, etcétera. Al momento en que fui a presentar el examen, me prendí el computador y me conecté, faltando media hora, como dicen en el examen. En esa media hora me leí otra vez el correo donde me citan al examen y el link ya para presentar el examen es otro, es uno más abajo. Entonces le di, cuando usted va a ingresar al examen, dele clic aquí. Entonces le di clic. Lo primero que me dice es, deme el ID del PMI. Como yo venía de mi correo, escribí mi nombre, Alberto Bello, y de el password, y di el password, que era un número que estaba ahí. No funciona. Entonces su password está mal. Entonces otra vez Alberto Bello, minúsculas y el ID, nada. Entonces todas las combinaciones. El problema era que mientras el sistema revisa y devuelve la respuesta que no está bien, el reloj sigue corriendo. Entonces, miércoles, ¿cuál es mi password y cuál es mi ID? Se me olvida. Nosotros creo que en este momento manejamos N1000 password, N1000 IDs. Entonces, hay una opción de, usted olvidó su password, me envió un correo, entonces en el correo revise y me dio efectivamente el password, pero no me dio mi ID. Entonces vuelva, pida el ID y se me fueron pasando los 30 minutos, se me pasaron los 30 minutos. Él da la opción de 15 minutos más para tener claro en esto. Pues mi password, mi ID era mi correo electrónico y mi password era uno que está asociado a mi correo electrónico, con el que yo inicié la inscripción al PMI. Fíjense que uno inicia la inscripción al PMI con algo y él le envía a uno los datos de uno, que no son ni el password ni el ID. Entonces, listo. El problema también grande que tuve en ese momento es que como el teclado extendido y es en español, el signo arroba que pone para el dominio no estaba en el teclado, no funcionaba con el código alfanumérico, se me volvió un lío, se me está pasando el tiempo, pues me voy a quedar atrás. El cuento es que me tocó entrar a mi correo, copiar una señal de correo simplemente para traerme el arroba, ponerlo y listo, entré. Ahí empieza el problema es de la definición de tiempos, porque yo creí que era desde el momento en que ingresaba al sistema, empezaban a correr el tiempo. Y no, ellos le van a dar, a dar unas instrucciones en donde empieza a prueba otra vez el sistema, tomarle una foto al entorno, una detrás del computador, una al frente del computador, una a un lado izquierdo, al lado derecho. Pero no sé por qué y todavía no me explico, no me funciona el computador, entonces me mandó a hacerlo con el celular y con el celular lo hice. Lo hice rápidamente, pero me pidió que lo validara con un código QR, entonces el sistema no me permitía validarlo entre la cámara del computador y el sistema de la cámara del celular. El cuento es que apareció el supervisor y el supervisor intuyó que estaban problemas y me dijo, no, venga, haga una cosa, envíeme esas fotos a tal link y yo las subo. Así fue. En ese momento le pregunté yo al supervisor, basado en la experiencia que tuvo un compañero, que si podía tener agua o podía tener café. Entonces el primer supervisor me dijo que sí, que podía tener café con un vaso transparente. Es bastante exigente. De hecho, lo hice sobre una mesa que tenía unas adornos, unas cosas así, y me mandaron retirarlos y que la mesa quedara completamente limpia. Entonces estaba la mesa, el vaso de café y no más. Empecé el examen y entonces ya empiezo yo con el cuento de lo que tú me estabas preguntando, Roberto.
De las primeras 60 preguntas fueron con unos enunciados como de 5 renglones larguísimos, muy largos, en donde la narrativa era bastante extensa y sí tenía mucho que ver en el sentido de, o sea, llevaba la historieta y uno no podía pasar como en unos exámenes que al final de la pregunta es donde está la esencia y puede uno olvidarse del resto. No, en este era que el director del proyecto estaba haciendo una actividad en un proyecto de alta envergadura con 300 empleados. Entonces ya lo va guiando a uno si es un proyecto ágil o es un proyecto ya de otro tipo. En eso va haciendo sus cuestionamientos de que había parte del equipo que no estaba de acuerdo con la otra parte del equipo y usted necesitaba, no, y la PMO le había pedido un reporte y se necesitaba hacer qué tipo de reporte sabiendo no, ¿qué está gestionando usted? Entonces, gestión de las comunicaciones, gestión de no sé qué cosas. Y ahí hay una cosa que me pareció particular respecto a los talleres que teníamos, a los simuladores. Eh, las opciones que hay en los simuladores generalmente son 4. En este eran más, eran 6. Casi todas las preguntas tenían 6 opciones. Entonces era como más complejo, ¿no? Porque además de que eran muy largas y les toma a uno mucho tiempo leerlo, hay unas muy parecidas. Entonces usted está gestionando las comunicaciones, había unas cosas que se caían de peso, usted está dirigiendo, haciendo la dirección de las comunicaciones, entonces como que el título no me sonaba, usted está, usted está planificando y ejecutando las comunicaciones, entonces ese tampoco como que cuadra, y los otros eran como era más fácil desechar unas que por el concepto del enunciado no cuadraba y las otras sí se venía complicando. Las primeras 60 preguntas eran muy complejas y de las 60 las conté, eran 15 de opciones múltiple o de arrastrar. Entonces habían 6 opciones generalmente eran 6 opciones en donde, por ejemplo, era manejos de conflicto, entonces forzar, negociar, bueno, no me acuerdo, ya ni me acuerdo, creo que estoy en modo descanso, entonces no me acuerdo de muchas cosas. Y al frente estaba cómo se solucionaba, entonces arrastrar y llevar. El tema ahí de cuidado en el tiempo es que la pantalla me daba para ver 4 opciones perfectamente, entonces yo seleccioné 4 y le daba como siguiente y me decía, no, hay un error, pues espera a ver, siguiente, y es que estaban por allá debajo, entonces bajar el scroll para ubicar las otras 2 y poder evitar. Acuérdese o acordémonos que es que cada segundo empieza a pegar. Entonces, cuando yo fui a ver, yo dividí en 3 el tiempo, me daba como 70 y pico minutos por cada sesión de 60 preguntas y para la primera llegué con 94 minutos gastados. Entonces, ya estaba como atrasado, ¿no? Las 15 preguntas, esas que eran de arrastrar o de opciones múltiples, las que eran de opciones múltiples fueron muy difíciles porque también eran 6 opciones para seleccionar 3 correctas. Yo le comentaba a Cecilia de que cuando uno tiene 4 correctas, 4 posibilidades y es que escoger 3, pues la probabilidad es más alta de que uno no la embarre, pero ya cuando son 6, hay probabilidad de que la embarre. Durante el examen, y contestando también tu pregunta, Roberto, no hubo ninguno que utilizara una fórmula matemática, ni siquiera un cálculo sencillo. En esos de que se tiene tantas iteraciones por cada semana y no sé qué cosas que uno sacaba rápidamente el valor, que cuánto vale el proyecto, cuánto hay que pagar, ninguna, no hubo ninguna pregunta de esas. Pero todas, casi todas eran situacionales. Era la historieta completa, en donde sí no podía uno dejar de leer toda la historieta para poderse ubicar dentro de la pregunta. Esto, hubo bastante, en mi percepción, porque no tiene uno tiempo de anotar
conté, yo creo que en eso gasté tiempo, fue la parte que gasté tiempo en las primeras 60, contando cuántas me iban saliendo de cuáles, entonces iba llevando aquí como una rayita, aunque no podía escribir, sino lo llevaba en el dedo, bueno, va una, van dos, van tres, y conté 15. Eh, el cuento es que sí hay falta de tiempo y son muy largas las cosas y no hay ninguna como de definición. Diga usted, estoy exagerando, diga usted a qué se refiere como un proyecto ágil. Entonces, nada de eso. Casi todas de las situaciones eran con proyectos híbridos, pero entonces el enunciado lo confundía, podía ser confuso porque decía, por ejemplo, el director del proyecto está dirigiendo la construcción de una planta nuclear con 350 expertos, con no sé cuántos empleados, no sé qué cosas, las comunicaciones son bastante difíciles, están en 5 continentes, o sea, era una cosa así. Y se ha dado la orden de que una actividad pequeña, no me acuerdo exactamente, se hiciera de manera ágil. Y entonces ahí en ese punto ponían la situación. El personal dedicado a esa situación está peleando con uno nuevo que fue transferido. ¿Y usted qué decidiría hacer? Entonces, negociar, llamarlos por aparte, llamarlos juntos, hacer una videoconferencia, cosas de ese estilo. Pero entonces lo enredado de todas esas situaciones es que como lo meten a uno en el cuento de que es un proyecto gigante, que hay muchas cosas, y no necesariamente era tan explícito en el cuento de que había una parte que se hacía ágil o híbrida, sino de empezaban a decir la gestión del movimiento de cargas se estaba haciendo de esta manera. Entonces ya decía uno, bueno, ya no es el proyecto, sino ya es un subproyecto que se está haciendo de otra manera, con menos gente, involucrada una cosa híbrida o ágil. Ahí, digamos que tratar de entender las cosas me costó un poco de trabajo, pero, pero sí hay unas que son de sentido común, muchas respuestas de sentido común y muchas de en donde las 6 opciones, hay unas 3 opciones que no, pues uno dice, no, esto por más que sea, no van ahí, no son. ¿Sí? Y nombres de las entradas o las salidas o del proceso, como que no tiene nada que ver. Por ejemplo, sabemos que es gestión de las comunicaciones, entonces era eh, manejar las comunicaciones, aunque eran sinónimos o cosas de ese estilo, las otras sí eran muy definidas, porque se repetía, decía manejar las comunicaciones, gestionar las comunicaciones, entonces, pues, el de manejar o cosas de ese estilo sí ya se salía de esto. Después de las siguientes 60 preguntas, los enunciados, aunque eran más largos, pero las respuestas eran mucho más fáciles. Y ahí en esas 60 preguntas se manejó bastante lo que era, las primeras 60 era como de procesos, las siguientes eran bastante conflictos con personas. Y las últimas 60, de las últimas 60, las, o sea, la número 175 a la 180 eran similares, fueron las únicas 5 similares a los, a los que teníamos ¿cómo se llaman? Los Simuladores. que tiene uno para Simuladores. practicar, los Simuladores. simuladores, exacto. Solo cinco vi que eran, bueno, esto sí me la sé bien. Otro problema para comentarles es que yo lo tomé a las 4 de la mañana y creo que a las 6 de la mañana hacen cambio de supervisor. Eso, pues, pareciera irrelevante, pero para mí fue relevante porque a esa hora estaba haciendo mucho frío aquí. Nuestra temperatura actual es como de 10 grados en la mañana, puede bajar 8 grados. Entonces me puse una chaqueta y me salió una pantalla. La pantalla es como intimidadora, es un aviso, hey, usted está haciendo algo malo. Entonces el supervisor me comunicó, su apariencia no corresponde a la que aparece en la foto, porque lo que hacen es al inicio del examen le toman una foto y la dejan ahí fija,
y me puse una chaqueta que me cubría por aquí, entonces no correspondía. Él me decía que la apariencia no correspondía y me puse unas gafas. Entonces, que cómo le podía probar que era yo. Entonces, mostré el pasaporte, me quité la chaqueta, le dije, ya estoy acá. Me dijo que hiciera un paneo con la cámara y que hace ese vaso ahí. O sea, ya fueron como otras reglas. Y eso me entró en desespero porque yo, bueno, le estoy solucionando a él las cosas, pero vi el tiempo y el reloj en ese momento sí seguía corriendo y un reloj que estaba ahí seguía corriendo, fueron como 2 minutos. Yo le dije, no, pero el tiempo siguió corriendo. Me dijo, no, ese reloj está, yo lo tengo parado acá y se lo voy a actualizar. Me lo actualizó y sí, efectivamente me volvió. Digamos que me devolvió mis 2 minutos. ¿Toda esa Cosas interacción que, en inglés, Alberto? sí, hubo sí, esas cosas, hubo unas cosas que necesité el inglés. La comunicación con el supervisor es en inglés. Él no me hablaba, sino me escribía y yo no le podía escribir, no sé por qué, me tocaba hablarle. Yo le escribía en el chat, cosa que para mí me facilitaba más, estaba seguro de lo que estaba comunicando. En cambio, lo otro, el micrófono se podía ir y venir, el pavor escénico, el tiempo, todas esas cosas que van contando en el lenguaje, esto me hacía que pensara que, oye, la estoy embarrando. El tipo no, en el momento que se activaban esas preguntas, sí paraban el tiempo, sin ser largas, ¿no? Pero fueron esas acciones de comunicación con el supervisor fueron al inicio de que tomara la cámara, después el tipo que no le parecía que era con el que había empezado el examen, y otra cosa que al final que me dijo que no podía tomar el screenshot de los resultados. Me dijo, no, está prohibido, porque la persona con el que yo me estaba asesorando aquí, que había tomado el examen, me dijo, no, rápidamente usted con el celular tomen una foto para ver cómo le fue. Y yo Muchos contesté, alumnos míos tomaron la foto con el celular y a algunos no les dijeron nada, pero a la mayoría le dijo, no se puede tomar foto, no se puede tomar foto. Así que, sí, o sí, sea, no, lo real es que no se y puede de una manera tomar, ruda. pero muchos lo han tomado. Sí, Sí, yo creí que no pasaba nada y de una manera ruda en el chat, pues me escribió en mayúsculas y en una manera muy coloquial, debió ser alguien muy joven porque me escribió, hey man, it's not permitted to take a picture. sí, Y como que, la ups, realidad es que no se permite, la realidad es que no se permite. Hay supervisores que son mucho más estrictos que otros, pero la realidad es que no se permite sacar el celular y no se permite tomar fotos. sí, a ver, y de pronto ya para finalizar un poquito lo que se me viene en mente es que una cosa que sí me sirvió bastante fue que no más, como unos 3, 4 días, me dediqué yo a hacer muchas evaluaciones de estos simuladores, pero más pensando en el control del tiempo. Yo llegué en el examen, me faltaban 2 minutos y me quedaban 5 preguntas. Y yo, pues, con la premisa que salí, es que si me falta tiempo, yo pongo lo que sea, sin importar, hago clic en cualquier punto. Es, pues, como por tener alguna posibilidad de llenar. Pues no, me llené de paciencia diciendo 2 minutos, tengo tiempo. Pues sí leí un poco más rápido y empecé a resolver. Eso me sirvió ¿cómo se llama? En el entrenamiento, mucho el manejo del tiempo. Porque es ahí donde se desespera y uno pierde la dimensión cuando, como les decía, yo tenía 70 y algo minutos disponibles en los cálculos y me gasté 90 y pico. Entonces iba a estar muy mal para las siguientes fases, pero no, lo tomé como tranquilamente, voy bien. Obviamente iba mirando el tiempo regularmente y cada vez iba ganándole un poquito más de tiempo a cada pregunta. Ujú. Eso fue lo que me pasó. Espero que no haya sido tontas las experiencias, pero que sean válidas para esas cositas que se le olvidan a uno. Ah, por ejemplo, otra cosa que tienen que tener, o sea, que uno no se imagina, pero afectan y cuando ese examen le da uno susto, o le da pavor o lo que sea. El pasaporte, por lo menos el colombiano, tiene un recubrimiento como plástico y en la mañana yo tenía prendidas las luces
para tomarle fotos, siempre se reflejaba una parte del plástico. Y si lo tomaba con el flash era peor. Entonces me tocó hacerle sombra, sin flash. No fue fácil. El supervisor me entendió, me decía, no, yo sé que la está tomando, intente de otra manera, póngale sombra. Él fue el que me guió. Pero son cositas de que de pronto si ustedes no tienen ese plástico, pues fácil. Pero cuando está uno con el tiempo rodando, como que sí le afectan. Y llega uno como cuando uno corre y llega a un punto y quiere estar respirando tranquilamente, no. Llega uno en el momento de inicio como que, como cuando corre uno. Sí, Alberto, eso te genera nervios, pero recuerden que esos minutos de test y de sacar fotos y demás no es parte del examen, son previos. El examen empieza después, ¿no? A correr el tiempo del examen es después. Pero acuérdate que yo había perdido 30 minutos tratando de configurar mi computador, Sí, sí, sí. No, que me son los muero 30 con que de uno los nace, nervios. con que sale uno le dicen tiene 30 minutos antes para hacer todos los preparativos. Pero también hay un pedacito donde dice que no importa, que también tiene 15 para presentarse después. O sea, antes le recomiendan 30 y después tiene 15, o sea, un total de Es que como 45 minutos. en realidad creo que más o menos dice que hay que presentarse 30 minutos antes, pero que le mantienen el turno como máxima tolerancia 15 minutos después. O sea que si Sí, una persona llega 16 minutos después del horario, ya no puede rendir el examen. Pero si ese proceso de test de la máquina, de las fotos, del pasaporte y todo, si ese proceso dura más tiempo con el supervisor ahí, no hay problema. No es problema. Ya una vez que uno está con la máquina, con el supervisor y todo, no hay problema. O sea, se puede extender más tiempo, eso no sería problema. exacto. Emilio tiene la mano levantada, bueno, y hace rato, perdón Emilio, y a Hola, ver hola. si, sí, adelante. Gracias. No, Alberto, encantado. Bueno, te felicito. La verdad que Gracias. me pone contento por vos. No, yo que te quería preguntar, yo hace tiempo que vengo estudiando y preparándome, hice un intento muy parecido al tuyo, por lo que contás. Por tu experiencia, la verdad que fue muy parecida a la que tuve yo. La mala suerte en mi caso, yo no aprobé, pero yo te quería preguntar más que nada si encontraste algún simulador realmente que tenga ese tipo de preguntas, así difíciles, con textos tan amplios, digamos, tan mezclados, los temas, con híbrido. ¿Y cuál fue, te parece a vos, la clave de tu éxito? Si fue simulación o alguna bibliografía en particular. Porque ya te digo, yo me enfrenté con eso, yo no lo pude superar. Bueno, hay dos cosas. Uno, primordial, manejo el tiempo. No sé por qué hago, eh, para mí el tiempo genera estrés. Cuando tiene uno ese reloj de manera que le queda a uno tiempo, le quedan 3 minutos, o sea, eso empieza el estrés, le quedan 2 minutos, empieza uno a estresarse. Entonces empecé a repetir los simuladores que están en la página de Cecilia de Active PMO, pero hay unos que me gustaron, fueron los que salían aleatoriamente las preguntas. ¿Y por qué? Y también lo voy a comentar, Cecilia, pues espero que no, que es parte de la lección aprendida. Cuando yo tomaba los de 60, creo que son 60 preguntas, que son de los iniciales, que son por procesos, yo los solucionaba, los 60, y decía finalizar, obtenía una calificación, digamos 50, y decía revisión, entonces lo revisaba, pero al revisarlos y solucionarlos otra vez, como que ya me mentaliza, ya sabía las respuestas. Entonces, aunque es una metodología de cada persona, me decía Cecilia, cada uno tiene su manera de hacer las cosas, pero si yo leía las respuestas, ya la siguiente vez que lo entendía, las respuestas estaban por allá metidas, pero las sabía, era más fácil inducirlas. En cambio, cuando son aleatorios, por más que leyera las respuestas, vienen otras 60 y son diferentes, y otras 60 y son diferentes, y creo que el banco son 1400, me corrige Cecilia, 1400. Entonces llené y llené y 1700. llené,
¿Cuántas? 1700. 1700, entonces al ser aleatorias, mi cerebro no se acostumbró a memorizar, número uno. Número dos, versus Pablo Lledó, el que está de Pablo, versus los de Cecilia, más situacionales son los de Pablo. Hay una aplicación también que me la compartió un compañero, y está para el celular y se llama Quiz MPO, PMO. Está en el celular, por aquí, no sé si lo alcanzan a ver. Y estando pues, en los tiempos libres, lo puse en versión inglés y me servía, me sirvió para esas cosas situacionales. No tan largos los enunciados, pero me sirvió. Y digamos que buscando en el PMI, ya en la membresía de PMI, hay algunos artículos que como que me guiaron un poco más a eso. Pero para mí, en mi caso, fue como adquirir la destreza de leer rápido, tratar de aplicar no sé si ustedes saben, una técnica que se llama se me olvida ahorita, que es ubicar la frase clave y tratar de desarrollarla y buscar las situacionales en las dos fuentes que te di. Buenísimo. Gracias, gracias. Gracias. Ok. Rubén también tiene la mano levantada. Adelante, Rubén. Sí, ¿cómo estás? Bueno, felicitaciones, Alberto, la verdad que un logro, no sé si vos sos consciente del logro que tuviste, porque siempre es mucho esfuerzo y después uno toma conciencia después de un tiempo lo que hizo, ¿no? Pero bueno, Sí, todo pero esta semana estoy en blanco. claro, claro, sí, sí, es mucha carga así de golpe intensiva y después como que uno ya, eso ya lo incorpora y ya tiene el logro. Bueno, y para Emilio que decía que ya lo dio, bueno, es cuestión de seguir intentando. También esa experiencia de ya haberlo pasado una vez, creo que también se suma ante al que nunca tuvo esa experiencia, digamos, ya por lo menos ya tuviste algo. Mi pregunta particular es, primero si te quedó alguna pregunta para revisar con respecto a esto al tiempo que decías vos. ¿Te quedó alguna marcada para revisar al final? Sí, hay tres opciones, ¿no? En donde uno es resaltar, el otro es tachar y el otro es para revisar. Sí marqué varias para revisar, pero cuando veía el reloj, no, paso por encima. No tuve manera no tenía tiempo como para dedicarme. O sea, lo que yo la contesté, sabía que merecía una revisión, pero cuando llegué al final de las 60 versus lo que me quedaba de tiempo, decidí continuar. Ok. Sí, sí. O sea, llegaste justo al tiempo, llegaste justo con el tiempo. Sí, llegué justo al tiempo. Bueno, lo otro que no comenté, pues tiene unos 10 minutos entre cada sesión, pero en alguna otra charla que tuvimos, me quedó la duda de que si era cada 60 minutos o un periodo de tiempo, no. Es cuando se acaban las primeras 60 preguntas, independiente del tiempo que uno se haya gastado, tiene 10 minutos. Y la opción que le da el examen es que si uno no dice que quiere tomar el tiempo, ellos se lo dan. O sea, lo que puede hacer uno es rechazar el descanso. Pero si uno no dice nada, si se queda ahí, él le dice en un minuto le le voy a empezar a contar, no a contar, sino a confirmarle que usted está descansando. Claro. Y Sí, esos pero ese 10 minutos descanso de descanso, es gratis, ¿no? O sea, si lo tomás, sí, es sí, como sí, sí, que no pasa nada. sí, sí. Yo Conviene lo Y tomarlo, tomé ¿no, conviene, ¿no? Cecilia? Conviene Claro. tomarlo, sí, 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 conviene sí, sí, sí. tomarlo. Uno puede tomar agua, el agua, tomar agua siempre relaja el organismo, entonces salir y tomar agua, bueno, ir al baño si es necesario, pero esto de tomar agua es súper importante, entonces es como que relajarse, respirar profundo y estar más tranquilo. Coinciden todos los últimos que han rendido en que las primeras 60 son más difíciles, eso es un comentario que me han hecho en general. No sé por qué, pero bueno, puede ser que yo creo que PMI está manejando como el estrés, ¿no? O sea,
como que está poniendo a prueba el rendimiento bajo estrés. Como en los proyectos tenemos que desenvolvernos bajo estrés, entonces pareciera que en el examen también nos están validando el rendimiento bajo estrés. Pero es como que es un comentario común fue. Quiero también resaltar que Alberto sacó, con todo lo que les contó, sacó una puntuación altísima, muy alta, todo above target. Entonces, o sea, y es lo que les ha pasado a muchos de los, bueno, a casi todos los estudiantes con los que venimos trabajando, que los comentarios son que fue muy difícil el examen, que contestaron que casi no les alcanza el tiempo, o que no les alcanzó. Tengo algunos alumnos que no les alcanzó el tiempo, que dejaron preguntas sin contestar. Pero en definitiva, o que contestan por intuición sin pensar demasiado la pregunta porque no les da tiempo para hacer un análisis. O sea, el análisis que hacemos cuando estamos respondiendo simuladores en el examen real no da para hacerlo, pero sin embargo han sacado muy buenas calificaciones, en general, ¿no? No siempre. Quiero decir con esto que al estar tan bien preparados, aún cuando el examen parece muy difícil, aún así estaban respondiendo correctamente. Tengo una pregunta más que me surgía de lo que hablabas vos, Alberto, de que estos enunciados largos sobre los primeros 60 minutos que vos hablás que era el más difícil, ¿no? O también te pregunto a vos, Cecilia, digamos, en ese contexto, digamos, que es un enunciado largo, ¿es necesario leerlo para una situación, estar en situación de qué es lo que están planteando? Porque ese es sobre un esquema híbrido, te tienen que dar un poco más de contexto donde está, porque quizás uno dice, bueno, la parte, entiendo que es híbrido, me voy directamente a la parte que me dice que es un proyecto ágil, hago foco ahí y veo la metodología ágil o contesto ahí. Pero el contexto que te dan sobre el proyecto mayor te da un poco de información para responder la pregunta, ¿no? No sé si me entendiste. O sea, no es que uno puede, de un enunciado muy largo, enfocarse, agarrar rápido que es ágil y leer solamente la parte que es ágil y contestar en base a eso. No se puede hacer eso. Hay que leerlo todo. Sí, hay que leerlo porque no es explícito la palabra ágil ni proyectizado, nada de eso es explícito, sino le dicen ahí un proyecto complejo con muchas personas que va a demorar 3 años y la PMO, pues después de la reunión se asignó tal grupo de trabajo, existen tales y tales procesos y en el proceso, entonces van desmenuzando, ya después en el proceso se va a dedicar solo una parte del equipo en sacarlo, no sé, entonces le toca a uno intuir de qué tipo de proyecto es. No hay nada explícito en ningún lado de esos. Claro, eso lo hace más complejo. Sí o sí que leer todo y sacar una conclusión. Y Sí, pienso yo que sí. esas mismas preguntas tenían 6 opciones que eran múltiples opciones. Digamos, tenés que elegir 3 de 6. Ok, Sí, claro. Eso lo hace más difícil todavía, sí. Más difícil. Pero no son muchas, ¿no? No son muchas las que tienen opciones múltiples, o no sea, son muchos. no son muchas las Eso que te iba a tienen preguntar, varias claro, respuestas correctas, ¿no? Son claro, poquitas. claro. ¿Y Perdón, una cuántas? cosa, Sí, sigue, sí. sigue. No, la última pregunta te hago. ¿Cuántas te pensás en cantidad de preguntas las que son de contestar solamente una correcta de 4 o de 3, no sé? ¿Hay ese tipo de preguntas? ¿Una sola de 3 o No una te sola de entiendo. 4? ¿Y todas son múltiples opciones para elegir o hay una, por ejemplo, elija la correcta de 3 o elija la correcta de 4, no sé? Ah, perdón, no sé si esto responde a esa pregunta, pero en los simuladores siempre encontré las palabras excepto, cuál es la que usted no haría, A eso iba, sí. o no es cierto que, todas esas formulaciones que lo confunden a uno. No, en este caso no encontré ninguna de esas, sino señale la correcta. Siempre era, Bien, eso, la correcta sí. es, pues preguntándolo de cualquier otra manera, pero era, ¿cuál es la correcta? No había ninguna Sí, pregunta de confundirme de cuál cree usted que no es la correcta, no, sino cuál es la correcta. claro. Usted Y debería digo, la ser, mayoría de el las equipo preguntas debería ser, eran así, ¿no? La mayoría de las preguntas todas, eran así. Todas. Excepto las de excepto arrastrar las o las las de múltiples. múltiples. Claro, claro.
que Y lo otro, ahí me hizo perdón, entrar. Sí. antes de que se me olvide, alguien me preguntó, creo que Roberto me preguntó del inglés. Sí hubo una cosa que me tocó, no, varias preguntas que me tocó apoyarme en el inglés. Sale una ventanita donde está la traducción en inglés, porque estaba, me confundió lo siguiente, era algo así como la PMO hacía tal cosa, lo que fuera. El director del proyecto toma tal acción. Después decía, parte de este proyecto lo realizará un Scrum Master de no sé qué cosas. Y después decía el gerente del proyecto, ¿qué debería hacer? Entonces estaba PMO, gerente de proyecto, director de proyecto, Scrum Master. Y entonces cuando veía a la versión inglés, era siempre director de proyecto. En vez de gerente de proyecto diferenciado de director de proyecto, siempre era director de proyecto. Entonces, cuando le nombran a uno en un lado, por lo menos para mi caso, mi percepción es que el director de proyecto era diferente al gerente de proyecto. Pero en inglés, en la versión inglés sí está el mismo contexto. Independiente del PMO y el Scrum Master, ¿no? Era Eso tema de era otra cosa. traducción nada más. Problema de Sí. traducción nada más. Y entre esas dudas sí le toca irse uno mejor a la versión en inglés. Y otra cosa que lo puede guiar a uno, pues obviamente en el tipo de proyecto que es el dueño del producto, tiene tal acción o no sé qué. El Scrum Master va a hacer tal cosa, pues entonces pues ya sabe uno qué tipo de proyecto es. Buenísimo, gracias. Ahí Sebastián levantó la mano también. ¿Querés preguntar algo? Sí, Sebastián, sí. un dato técnico, porque la última vez que estuvimos acá en vivo, me acuerdo que para ubicar más o menos quién eran cada uno de los integrantes, busqué en participantes, y me salía como que no se había conectado hacía 60 días, y veo que rendía ahora en unos días y no estaba conectado a la plataforma. Debe ser un error técnico, me imagino, ¿no? Ah, no, Sebastián, porque debe haber estado, si es Alberto, debe haber estado conectado, no a la plataforma, pero, o sea, sí a la plataforma conectado, pero en los simuladores y no en el curso. Está ¿Está bien. bien? Pues, no en el taller PMP, sino en los simuladores. No, estuvo haciendo simuladores hasta el último día. Un dato técnico me llamó la atención, digo, ¿cómo va a rendir hace 45 días que no entra? Me quedó la duda de que debe ser un problema técnico. No, al taller debe haber sido, pero los simuladores sí, porque estuvo hasta último momento haciendo. Ahí estábamos en contacto, ahí. Los últimos días siempre estamos así, me mandaba preguntas, yo le respondía, preguntas así, todo, permanentemente. Gracias. No, de nada. Emilio tiene la mano levantada, no sé si es de la otra vez o querés preguntar Sí, algo más, Emilio. Hola, no, de nuevo, algo nuevo. En realidad, quiero preguntarle, Alberto, de nuevo, si él obtenía calificaciones en los simuladores de Cecilia muy altas, así como le fue en el examen. O sea, por ejemplo, 8, 9, o no, o simplemente notas más bajas, por ejemplo, 6, 7. A ver si hay una correlación en eso, ¿no? Sí, eso era parte de la preocupación que les comenté antes. Cuando yo resolví todos, yo creo que el 80% durante la, la instrucción, pues desde que empecé el curso, digámoslo así, la primera vez que realizaba el simulador, siempre sacaba 55 a 70 en ese rango. Nunca tuve un 80 o un 90. Soy muy honesto. Pero después la revisión y todas mis calificaciones eran 80, 90. Entonces, por eso me preocupó tanto el cuento de la memoria y por eso hice el comentario, porque yo leí las respuestas y se me quedaba en la mente. Y ya cuando volví a hacer, cuando dice intente otra vez, pues lo intentaba y lo respondía. Pues, ¿por qué? Porque había leído la respuesta. De pronto la metodología que yo debía haber hecho fue no revisar, sino intento otra vez y tratar de buscar intuitivamente cuáles eran las respuestas correctas. Pero como al momento de ver la revisión, yo quería localizar qué estaba bien, qué había hecho bien y qué había hecho mal, como parte de mi solución,
pero me ponía a leer las respuestas que estaban mal y se me quedaban grabadas y respondía muy bien. Entonces, la respuesta es, cuando la correlación fue que siempre tuve calificaciones entre 55 y 70, nunca fueron muy buenas en el primer intento, fueron muy buenas en el segundo intento. Y ya después, cuando fueron los aleatorios, empecé con 49, el primer aleatorio que hice, me acuerdo, empecé con 49, después 49 sobre 100, digamos. Después llegué a 50 y algo, y los últimos tres eran todos 80 y pico, pero por encima de 80. Pero fueron más porque aprendí a manejar más el tiempo, a leer más y como que ya sintonizado tanto tiempo en el tema, pues creo que se me grabó algo, pero no tenía respuestas repetidas, cosa que me pasaba cuando estaba en los cuestionarios iniciales. Yo igual creo que, bueno, recomiendo siempre hacer los cuestionarios más de una vez, leer las explicaciones porque me parece que es válido entender el por qué una respuesta está bien o no. Y en todo caso, si quieren repetir el segundo intento, por ahí dejar pasar un día, 2 días, una semana, y después hacer el segundo intento para que no sea tanto de memoria, sino que sea más de razonamiento. Pero es válido hacerlo más de una vez y cuenta, ese 80% de los últimos intentos es real, es válido para el examen, porque quienes tienen digamos, de mis alumnos, los que tienen 80%, 85% en los intentos, aunque sean segundos intentos, aprueban. O sea, no me pasó de ningún alumno mío que tenga arriba de 80% y no apruebe. Ahí Sí, tiene sin embargo, Sebastián, es esa Roberto, correlación perdón. que uno lo ve. Gracias, Sí. gracias, Alberto. Gracias. Yo quería pedirte, Alberto, vos recién mencionaste que también practicabas de una aplicación, creo que Quiz PMO. ¿La podrías escribir el nombre en el chat? Porque la buscaba recién, pero no encontraba. Y después también a Emilio me gustaría preguntarle. Sí. Sí, no, sí. Ok, le quería preguntar también a Emilio, ya que está, bueno, si él nos puede compartir por ahí, ¿cuál fue o cuál crees que fue en tu caso por ahí lo que no te permitió llegar a aprobar, ¿no?, el examen? Si vos en tu caso fue por cuestión de tiempo, si las preguntas fueron quizás más complejas, o cómo fue tu experiencia en ese caso. Hola, hola. Mirá, Roberto, en mi caso, sí, las consideré obviamente complejas, igualmente por lo que describió Alberto, yo creo que muy parecido, así, todo muy parecido. Ahora, yo venía siempre, en general, haciendo simulaciones y practicando, y desde un primer intento no me iba tan mal. Tenía entre 7 y 8, te podría decir. Incluso ahora, por ahí, los primeros intentos de la simulación del simulador de Cecilia también no me va tan mal. Es más, llego a 8 en algunos casos. Ahora, yo creo que por ahí lo adjudico un tema de manejo del tiempo y manejo de la confianza y realmente tener mucha, esforzarte realmente, ¿entendés? O sea, que yo como que me confié y además no tuve mucha paciencia. Tal vez mi problema, por ejemplo, es eso, la paciencia para poder entender bien, leer bien y asegurar. Es como que cuando viste resolves un examen y lo querés hacer rápido e irte. No, me parece que esa postura no es válida. Igualmente, justamente el tema pasa por controlar el tiempo, porque si le vas a dedicar un poco más ¿no?, de esfuerzo, bueno, no hay que pasarse. Para mí pasa por ahí, Tal porque cual. evidentemente, es más, yo me sorprendí que me fue mal. Me sorprendí, digo, pucha, qué raro, ¿no habrá? Pero bueno, no manejé bien las cosas, evidentemente. Sí, Emilio, Sí. a veces una pregunta hace la diferencia. Por ahí tuviste mala suerte y no sé, una pregunta que respondiste mal y cayó de un lado, caída del otro. No sé tampoco Pero con qué sí, te preparaste. Emilio, no me pero sí acuerdo. afecta mucho el tiempo. Sí, el tiempo. Y el tiempo, y el manejo del tiempo
te lo da la práctica. Cuantos más simuladores haces, más acostumbrado a manejar el tiempo estás. Y Vos te sabés que habías preparado, Emilio, ¿no? Con simuladores también, me dijiste sí, yo me había simuladores. preparado, es más, en realidad yo me vengo preparando hace mucho tiempo, pero muy lento, tranquilo, estudiando bien, a conciencia, leyendo mucho. Eso fue hace un tiempo, ¿no? Y he hecho también muchos simuladores también, todo lo que encontraba. Ahora, el tema es, por ejemplo, yo en general los resuelvo rápido. Es más, por ejemplo, los simuladores de Cecilia, por ahí me sobran 10, 15 minutos. De 30 o 40, que creo que es el tiempo, me sobra tiempo. Porque la verdad que no me gusta estar mucho tiempo. Prefiero resolverlo rápido, intuitivamente. Y la verdad que no sé si esa es una estrategia tan saludable, porque para mí hay que dedicarle más tiempo. Y como yo no lo puedo controlar, de hecho yo no lo controlo el tiempo, no lo controlo. Yo lo hago y cuando confío voy para adelante. Y por ahí evidentemente ese es el problema, porque me sobra tiempo, pero no lo pude hacer bien. Y Yo, bueno, ahí tengo una duda. yo tengo el mismo problema porque es que no soy buen lector. Mi formación, ya entrando un poquito en el detalle, yo soy ingeniero de formación, entonces veo un número y sí me dedico a ver qué es lo que pasa con ese número. Pero a mí me ponen un texto de solo letras en una página y me da pereza y trato de pasar muy rápido leyendo. Entonces, parte de la concientización de ese problema con la ejercitación continua de los simuladores fue eso, voy a leerlo y voy a tomarme el tiempo en leerlo. Cuando tomé el examen, parte o sea, es muy agotador leer, para mí fue demasiado agotador, porque leí cada palabra, cada frase, poniéndole sentido, y eso no estoy acostumbrado. Entonces, de pronto, esa concientización, el manejo de eso, fue parte de la clave del éxito del examen. Y Fíjense, una, otra cosa por comentar, y no sé, Cecilia, de saber, yo empecé el examen a las 4 de la mañana, 4:15, porque fue lo que me dio, pero el examen como tal, ya con la mensaje que no toma ni 3 minutos en salir si uno aprobó o no aprobó, terminó a las 8:45. No sé por qué no me da la suma de tiempos, ¿Y los porque intervalos de 10 ya minutos? casi 4 horas. Y los intervalos de 10 Bueno, minutos y son las 3, interrupciones del supervisor. claro, son 3 horas 50, o sea que son casi 4 horas de examen. Más 10 minutos, más 10 minutos serían 4 horas Ah, ok, 10 sí, minutos. claro. Entonces, sí. Y Y eso, bueno, vos eso sabés forma que, parte de lo difícil, que es demasiado tiempo, es muchísimo tiempo. claro, muy cansador. vos Sí. sabés, Mire, no Roberto, sé, quiero no sé si miran, comentarte algo. no sé si miras esta, ¿alcanzas a verlo? Bueno, en la app dice PM, yo lo busqué como PMP, perdón, quiz de examen, Sí. quiz QUIZ, PMP. Ah, ok. Quiz PMP, a ver. En el App Store, perdón, este es Android, entonces Play Store. Play Store. sí, Sí. en el Ajá. App Store, porque perdón, este es iPhone. Ok. Vos sabés, Roberto, quería no, decirte esto solamente. A mí lo que Sí. sí vi que realmente me parecieron difíciles y me generaron muchas dudas, o sea, yo no tenía tanta seguridad como en otros momentos, y toda esa mezcla que contaba muy bien Alberto, de situacional, digamos, que sea híbrido, que había varias personas con diferentes, ¿no? Funciones, bueno, todas esas mezclas a mí realmente me confundían, porque no estaba acostumbrado además. Y bueno, tal vez fue eso también, ¿no? Claro. Bien. Bueno, gracias, Bien, Emilio. Gracias, Alberto. gracias. Una de las cosas Ok. que recién escucho, Alberto, hoy, es que muchas preguntas tenían 6 opciones. Eso, la verdad es que no me lo habían dicho. Sí sabía que antes eran todas de 4 y ahora había algunas de 4, de 5, de 3 o alguna de 6, pero no que muchas fueran de 6 opciones. Eso realmente es un dato nuevo para tener en cuenta.
Esas en las que eran de opciones múltiples, ¿no? Sí. Ah, de las que eran opciones múltiples que había que elegir dos o tres respuestas correctas. Esas tenían 6. Y las Sí, y las que había que elegir una sola correcta, ¿cuántas tenían? 4 o 5. Ah, ok. Entonces está, Pero, estaba. pero esas de 4 o 5, habían generalmente 2 que sí eran completamente fuera de foco. Generalmente, sí, perfecto, ok, bueno, sí, gracias por el dato. Bueno, buenísimo, súper completo todo el feedback de Alberto. Excelente. Muchísimas gracias, Alberto. Muy bueno. Sí, Entonces, muy muchas bueno. gracias. Y bueno, también gracias Excelente. Emilio, ¿no? Porque esa experiencia también es Gracias. válida y ya sabes con qué te vas a encontrar. Eso es bueno para alguien que ya rindió, ¿no? O sea, tiene menos incertidumbre en cuanto a qué encontrarse. Otra cosa, les recomiendo a los que puedan, traten de ir a dar el examen a un centro, para que se generan muchos menos problemas. O sea, Alberto tuvo muchísimos problemas por el hecho de hacerlo en su casa. Si hubiese ido a un centro, no hubiera tenido problema con la computadora, con el pasaporte, con la foto, con el supervisor. En un centro es mucho más tranquilo toda esa parte, ¿no? Entonces, si pueden, si tienen acceso a un centro, vayan y ríndanlo en un centro. Cecilia, ya que Pasa, Cecilia. mencionaste eso, ¿sabes de algún caso, por ejemplo, que el caso puntual que se le haya, por ejemplo, cortado internet? ¿Y cómo es el Sí. feedback por ahí? ¿O cómo es el contacto con el supervisor para avisarle? ¿O cómo se manejan Sí, esos bueno, casos? ahí en ese caso, si se te corta internet, se te apaga, no sé, se corta la aplicación, todo, con el teléfono. Tenés que buscar tu teléfono y contactarte con los teléfonos que ellos te dan, ¿no? Contactarte con el supervisor, bueno, ahí, ¿quién fue? ¿No fue Alex? Bueno, no fue Alex, fue Javier. No, Sí, Alex. no. Sí, pero no, estoy pensando a quién se le cortó internet en el examen. ¿A Alex se le Ah, cortó o no. no? No, a Javier, No. otra persona, que es A, a también de mí también se Colombia. me cortó. A mí Ah, me mira. cortó, pero fue en el intento anterior. O sea, yo tuve un intento anterior y tuve bastantes problemas. Pero yo te quiero comentar algo que me parece importante, porque Ajá. viste que vos cuando ingresás al examen tenés como un código de, no sé si son 3 guión, otros 3 números, no sé, Cecilia, Sí, vos por ahí te acordás también, Ajá. pero ese código es fundamental. ¿Por qué? Porque en el caso de que, digamos, el sistema mismo no arranque, por ejemplo, si se te apaga, si se te corta la luz y ya no queda, digamos, grabado ese código automático, que vos cuando entras de nuevo volvés digamos, a tu examen, Ujú. ese código te ayuda para, cuando lo pones, digamos, manualmente, te ayuda realmente a volver. Sin Ah, ese ok. código podés perder la sesión. Es como Ajá. que ese código te ayuda a no perder la sesión. Y me Bien, pasó buen dato. justamente eso a mí. En un momento pude reingresar, pero en un momento cuando no tenía ese código, de nuevo, no pude. Me pasó eso. Y incluso el proctor me dijo que ese era el código que tenía que tener en cuenta, digamos. Bueno, un dato Bien, adicional. buenísimo, buen dato. Este, Cecilia, una sí, consulta, Gustavo. porque Ujú. me quedé pensando en lo que dijiste de la importancia de ir a rendir a un centro. Yo cuando rendí a otros exámenes para estudiar en Estados Unidos, efectivamente no había otra opción que rendir en centros ICANA o alguno de estos. En Argentina, centros en Mendoza no creo que haya. Hay en Buenos Aires solamente. En Buenos Con Aires, seguridad, pero Buenos Aires. con seguridad Buenos Aires, pero ahora se ampliaron. No sé en Mendoza, tenés razón, Ajá. no lo sé, pero sí No, sé que hay en lo voy a chequear. Rosario, ¿no? Sí, hay que Sí, lo voy a chequearlo. chequear. Sí, Pero de última iré a rendir a Buenos Aires, que tengo mi hijo allá. Bueno, es un yo buen lo dato, es recomiendo. Hay uno fundamental en también. Martínez que es Sí, muy cómodo para que no sea en pleno el centro, bueno, problema, pero en el Buenos problema mío, el problema mío, y no sé si ustedes lo deban tener en cuenta, es la lejanía del centro. Yo vivo a las afueras de claro. Bogotá y me Ujú. tomaría unas 3 horas en el tráfico y Ah, estaría no, claro. dependiendo del tráfico. Sí. Si sale, entonces el riesgo era mayor. Por eso la Ujú. razón de haberlo tomado a las 4 de la mañana. Ujú. Y lo que me pasó fueron relativamente detalles muy pequeños, pero con afectaciones grandísimas. Claro, sí. Ujú.
Bueno, sí, por eso yo lo Son todos recomiendo, tips, pero impresionante. ojo, sí, lo recomiendo si pueden ir a un centro, pero si no pueden, también está Sí. la ventaja de poder rendirlo online, ¿no? Pero bueno, hay muchas personas que lo rindieron online y no les pasó nada, no se les cortó internet, no tuvieron problemas con el supervisor, con nada, ¿no? Entonces, pero No, en lo pero, posible, sí. perdón, Cecilia, la manito no virtual, sino la otra. Alex sí me hizo un comentario respecto a el Wi-Fi. A veces la estabilidad no es la correcta, entonces la solución de él fue en el router, que pues por lo menos aquí en el proveedor de internet, dejan un router y dejan una opción de cable para conectarse directamente al computador. Entonces él lo que tomó fue esa opción como si fuera red y no estaba con problemas de inestabilidad de la, de la, Sí, de la, exacto. del Wi-Fi. Y tenía una UPS, en su casa tiene una UPS de tal manera que siempre tenía energía temporal para solucionar el problema de caída de energía. Claro, claro, sí, estaba Está preparado precavido. con la Está gestión de preparado. riesgos. Gestión de riesgos se llama. Preparó todo. Muy bien. Súper bien, bueno, gracias Alberto. Buenísimo todo. Bueno, vamos a cerrar entonces aquí. Buenas noches para todos, gracias por todo Buenas todo su noches. feedback, Alberto, también Emilio, y bueno, por las Gracias, preguntas. gracias. Sí, Muchas gracias a gracias a todos. todos. Muy buena la Muy amables información, y muchas gracias. mucha suerte en sus exámenes. A ver Todo quién por- sigue ahora, ¿no? A ver el que sigue, que después nos va a retroalimentar también. Vamos a hacer así las retroalimentaciones. Muchas gracias, Alberto. Bueno. Emilio también. No, Muy útil, ¿eh? Un gusto, un Emilio, gusto. muchas gracias. Suerte. Que tengan Buenas una buena noches a noche. todos, muchas Hasta luego. gracias, Buenas que estén noches, muy hasta luego. bien. Chao, chao. Ok, Chao, chao. Hasta gracias. luego, chao, chao, gracias.